Iglesia Central, Altar de Dios Internacional y su pastor, José de la Paz Palacio, presentan su programa Santa Unción, un espacio del Espíritu Santo para edificar, exhortar y consolar al pueblo de nuestro Señor Jesucristo. Quédese con nosotros estos minutos y recibamos de Dios la enseñanza de su palabra por su Santa Unción. Vamos a abrir la palabra de Dios. Vamos a la escritura. En el libro de Lucas estamos en el mes de la puerta de las ovejas. Del pescado. Se me quedó la puerta de las ovejas del mes pasado. Estamos en el mes de la puerta del pescado. Así es, ¿no? Y hoy el tema es importante también, ¿no? No olvidemos los temas que nos ayudan. El tema es llamados, diga todos, llamados a ser pescadores. Llamados a ser pescadores. Eso debe estar en el corazón. A ser pescadores. Ya vamos a explicar todo eso. Lucas 5. Evangelista Lucas capítulo 5. Cuando lo tenga me dice, ¿estamos listos? Es el capítulo 5, el capítulo es bastante extenso. Se lo voy a resumir así rapidito. Jesús, Él comenzaba a predicar, a enseñar. Y Él necesitaba que Pedro y sus acompañantes, que era Andrés, y habían otros dos pescadores, Juan y Jacobo. Jesús necesitaba que Pedro le prestara la barca. Y él dijo, préstamela. Y Pedro se la prestó, ¿no? Entonces Jesús, un poquito ahí, comenzó él a dar su sermón. Y al final Jesús le retribuye ese tiempo. Y le dice, ahora métete un poco más y comienza a pescar. Le dice. Pero es que toda la noche estuvimos pescando y no hemos pescado nada. Pero dijo una cosa importante Pedro, lo voy a hacer en tu palabra, porque tú lo dices. Y entonces echaron las redes y se llenaron y ni las podían sacar y tuvieron que avisarles a los otros dos que estaban pescando allá, Juan y Jacobo. Y fue una pesca tremenda que Pedro ahí se convirtió, porque se tiró de rodillas, oiga, de rodillas, y le dice, soy pecador. Ahora me interesa lo que le dice Jesús al final, y es lo que vamos a leer. Dice ese capítulo 5, versículo 8. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, subraye esto, no temas, desde ahora serás, ¿qué? Pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Oremos. Padre bendito y bueno, mi Padre celestial, gracias por tu palabra. Tu palabra es sustento, es vida, es regocijo, es gozo, es alimento. Te suplico, mi Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo, que tu palabra quede grabada en el corazón, la atesoremos y regrese con el fruto que tú esperas. La recibimos de tu corazón, de tu boca, y te suplico que tu Espíritu Santo abra nuestros ojos del entendimiento. De los que estamos aquí,
de los que oirán después. Y te ruego que tus ángeles acampen, mi Dios amado, y toda oposición que sea rechazada, reprendida en el nombre de Jesús. Gracias, mi Padre, por tu misericordia. Amén. Y decimos todos, amén. Tome, hermanos, su lugar, por favor. Vamos a compartir en este mensaje 4 pensamientos. El primer pensamiento es, en esto de llamados a ser pescadores, el primer pensamiento es, llevados. Una cosa es llamado y otra cosa es llevado. Llevados al círculo íntimo. Esto es importante, ¿no? Eran 12 discípulos, pero no todos fueron llamados por Jesús al círculo íntimo, de la intimidad, ¿no? Usted tiene que ser un cristiano no conformista, uno más del montón. Jesús, yo quiero estar en tu círculo de intimidad. Este es el primer pensamiento. El segundo pensamiento tiene que ver con que ellos fueron llevados, estos del círculo íntimo, y que dicho sea de paso solo eran 4, Pedro y su hermano Andrés, y luego, bueno, Andrés se quedó fuera, pero Pedro, y luego Jacobo y Juan, solo estos 3 formaban el círculo íntimo de Jesús. Estos fueron llevados a las alturas, que vamos a explicar también qué es eso, ¿no? Luego, estos 3, estos del círculo íntimo, fueron también llevados allá al monte de la oración. Y en ese monte de la oración, Pedro, el que le dijo Jesús, vas a ser pescador, fue llevado a la prueba tremenda, una prueba terrible, ¿no? Que la vamos a explicar. Y por último, este Pedro que formaba parte del círculo íntimo, este Pedro que fue llevado a las alturas espirituales, este Pedro que fue llevado a la prueba más terrible de su vida, este Pedro fue llevado a la pesca. Y cuando él predicó, se convirtieron 3,000 personas. Ahí se cumplió lo que le dijo Jesús: te haré pescador. Así es, esta es la esencia del sermón, ¿no? Pero antes quiero que tome nota de esto. Ojalá usted, esto es un paréntesis, compre una constitución política. ¿Saben qué es eso, verdad? Cómprela. Repito, compre una constitución política. Y yo en cada sermón nomás le voy a leer un artículo. El gran problema de la iglesia evangélica es que hay mucha ignorancia, ¿no? Perdone, la palabra es un poco grosera, pero es la verdad, ¿no? La gente no sabe cuáles son sus derechos, ni sus deberes, aún sus obligaciones, ¿no? Y es necesario. Dios no nos ha hecho tontos. Y ¿sabía usted que la gracia, dice Pablo, que es para salvar, pero también dice para educar? Educar. Debemos educarnos en esta nación, todos. El artículo 1 de la Constitución Política, que se le conoce como la Carta Magna o la primera ley del país, de la Constitución, de la primera ley, que es la Constitución Política, emanan las demás leyes y se le llaman las leyes secundarias. Pero en este artículo 1 hay una palabrita que póngale atención. El Salvador reconoce a la persona humana como el origen y el fin de la actividad del Estado.
Repito, El Salvador reconoce que la persona humana como el origen y el fin de la actividad del Estado. Y agrega que el Estado está organizado para la consecución. Estas tres cosas son importantes que las sepamos. La consecución de la justicia. Diga todo, la consecución de la justicia. 2, la consecución de la seguridad jurídica. Justicia, seguridad jurídica. Y la consecución del bien común. Son tres cosas: justicia, seguridad jurídica y el bien común. ¿Quién es el responsable de todo eso? Dice el artículo 1. El Estado. Esa es la sustancia del artículo 1. Y como nomás es una gotita, porque no vengo a dar una cátedra de derecho constitucional, pero me interesa que mi país vayamos abriendo los ojos cuáles son nuestros derechos y deberes. Termino con esto. El Estado, digan conmigo, el Estado. Si yo le preguntara a usted así al azar, usted, dígame qué es el Estado. Usted no se va a quedar ahí, bueno, no sé. Tiene que saberlo. El Estado está organizado, ¿no? El Estado, en primer lugar, es el territorio. No estamos en el aire, no tenemos un territorio. Pero solo el territorio no. Sus habitantes, o su población, sus habitantes. Ahora ya tiene usted dos componentes: el territorio y los habitantes. Pero no solo eso es el Estado, el territorio y los habitantes, sino, ponga atención, todo el conjunto de leyes. Y la primera es la Constitución, y luego todas las leyes. Van 3. 4. El gobierno. Oiga, el gobierno. Porque en el gobierno están las instituciones. Eso debe saberlo. Y me voy a dar la tarea de andarle preguntando a cada uno de ustedes, ¿no? Sobre todo los pastores, ¿no? ¿Qué es el Estado? El territorio, la población, las leyes, el gobierno, es decir, las instituciones. Esto es necesario. Cuando decimos el gobierno, ¿quiénes entran? Los primeros que entran son los 3 órganos del Estado: el legislativo, el ejecutivo y el judicial. El legislativo, la asamblea. El legislativo, 84 diputados de las diferentes fracciones políticas. ¿Cuál es su función? Hacer las leyes. ¿Cuál es su función? Derogar las leyes. ¿Cuál es su función? Modificar las leyes. Ahora viene el ejecutivo. El ejecutivo es el presidente. El ejecutivo es el vicepresidente. El ejecutivo es todos sus ministros de Estado y viceministros. Incluimos a los directores. Ese es el ejecutivo, ¿no? ¿Cuál es el oficio del ejecutivo? Las leyes las recibe el paquete. Él puede aprobarla, es decir, sancionar esa ley. Sancionarla es: estoy de acuerdo, publíquenla. La firma, la sella y la manda a publicar. Pero dice: no, esta ley, no, modifíquenla. Y eso se llama observarla. Observa estos artículos, esto y esto y esto. Y la otra es vetarla. Vetada la ley. Ahora, esta ley vetada no pasó. A no ser que en la asamblea hayan 56 diputados y la vuelvan otra vez a mandarla, ¿no? Entonces, esa es la función del ejecutivo. Ahora, el ejecutivo tiene ministerios más activos que otros. Por ejemplo, actualmente el ministerio más en movimiento es el Ministerio de Seguridad Pública. De ese ministerio depende la Dirección General de Policía.
que hay que orar por ellos, ¿no? Y luego, el otro órgano es el órgano judicial, donde están los magistrados de la Suprema Corte, los magistrados de las cámaras, los jueces. Todo ese engranaje se le llama las instituciones, pero ese es el gobierno. La gente cree que el gobierno solo es el presidente, ¿no? Todo eso es el gobierno. Ahora entran otras instituciones, por ejemplo, el Ministerio Público, la Fiscalía General de la República, la Procuraduría, las dos Procuradurías de Derechos Humanos y General de Pobres, ¿no? Otras instituciones como la Corte de Cuentas, aún el Tribunal Supremo Electoral, todas estas instituciones gubernamentales, incluyendo aún los consejos municipales y sus alcaldes, y aún las autónomas, todo ese aparato se le llama ¿qué? El gobierno. Y esa gente son los administradores del Estado. ¿Estamos claros? ¿Cuál es el fin del Estado? La justicia, la seguridad jurídica y el bien común. Deme un aplauso al Señor. Muy bien, vamos con la palabra de Dios, ¿no? ¿Cómo se llama el mensaje? ¿Llamados a qué? A ser pescadores. Pescadores. Cada uno de nosotros que está en Cristo tiene un compromiso moral y debe sentirlo en esta hora. Señor, tú me llamaste a salvación, me has salvado, soy tu hijo, soy tu hija, soy heredero, soy ciudadano del cielo, pero durante esté aquí en esta tierra tengo una responsabilidad: pescar, es decir, atraer, buscar, llamar a las personas que no han conocido a Jesús o que se han alejado del Señor. Esa debe ser la mentalidad, ¿no?, de todos. Oye, veamos entonces por qué es necesario. Porque nos quejamos del país. Hay gente que cree que ya colapsó. Hay gente que cree que ya no se puede vivir y hay que irse. Yo no voy a comentar nada si se debe ir o no ir. Yo no me iría, ni me voy. Bueno, el país. Pero óigame, si somos 2 millones o más de cristianos, y comenzamos a tomar conciencia de sacar adelante este país en todos los rubros, yo le aseguro que Jesucristo nos acompaña. ¿O cree que Jesús no quiere que el país salga adelante? Claro que sí. Y somos nosotros los llamados. Yo quisiera que el pueblo evangélico no sea tan indiferente a la palabra, frío, indiferente, y solo es queja y queja y queja. No, es necesario. Esto de pescar es cuestión de que usted vea a su prójimo, a su vecino, a su prójimo en las condiciones que vive. Si está en una condición de inmoralidades, pues ayúdenlo a que salga de eso. Si tiene 2 mujeres, que deje una y solo se quede con la suya. Pero ayúdelo. Oiga, sacarlo de ahí. Eso es pescar, ¿no? Pensar en que el cambio de una nación consiste en el cambio de su población, en el cambio mental. Oiga, mental. Si todo el tiempo vamos a vivir quejándonos que nos miran feo allá afuera, que allá afuera nos llaman los mareros, los pandilleros a los salvadoreños, y que allá en otro país, y que el Señor reprenda a ese demonio que está en ese señor, nos trata de desechos, que somos el desecho, que somos la excreta humana. Eso es humillante y eso es no tener dignidad. Yo no sé por qué no nos levantamos siquiera 1 millón de salvadoreños a ocupar las calles y decirle: Señor, ¿qué le pasa a usted? Respétenos. No, agachamos la cabeza, ¿no?
pero falta conciencia. Estamos obligados. La pesca significa sacar de la ignorancia a mucha gente. Y Jesucristo tiene la verdad. Y Él dijo, y la verdad os hará libres en Cristo, en Cristo. Oiga, es en Cristo. No esté pensando usted por otro lado, porque el Señor lo puede reprender. Es en Cristo la cosa. Oye, entonces, ¿qué sucede en primer lugar? Los que somos llamados a esto, el Señor comienza llevándonos a una intimidad con Él. Yo le llamo el círculo íntimo con Jesús. ¿Cuántos discípulos eran? 12. ¿Por qué no fueron todos del círculo íntimo, sino solamente 3? Yo no lo sé. Cristo conoce los corazones y a lo mejor puedo inventar de que estas personas tenían como más interés o estaban más identificados con Jesús. Cual sea la situación, Cristo los toma aparte. Y es curioso, hay varios versículos. Si quiere pone uno ahí, lo lee después en su casa. Lucas 8, 49 al 51. Dice que Jesús fue a resucitar a la hija de Jairo. Fue a resucitarla porque se murió en la cipota. Pero a todo el mundo sacó fuera. ¿Y quiénes nomás se quedaron? Nomás el papá y la mamá. ¿Y quién más? Solo 3 discípulos: Pedro, Jacobo y Juan. Ese es el círculo. Y los demás afuera. 9 discípulos afuera. Ponga a pensar usted. Solo podemos lograr la intimidad con Cristo amándolo, buscándolo. Él dice en su palabra: yo amo a los que me aman, y me hallan los que temprano me buscan. Si usted se disciplina todas las madrugadas a platicar con Él, a estar muy cerca de Él, le digo que poco a poco va a llegar usted a una intimidad con Jesús. Y nada va a hacer usted si antes no lo consulta. Acuérdense de David, el gran David, que lo admiramos. Se le escapa a David, se le fue, que Dios lo escoge dentro de sus hermanos, lo llama y lo unge para que fuera rey. Pero en el camino, cuando comenzó a sufrir el martillo de Saúl, ¿qué dijo David? Ya me cansé que Saúl ande detrás de mí y que me quiera matar. Y mire lo que dijo: de todos modos me va a matar, pero antes que me mate, me escapo, me voy a fugar. Y se fue con el rey filisteo a servirle al filisteo, ¿no? Se le escapó el propósito por el cual Dios lo había llamado. Nosotros, hermano, el Señor nos llamó a salvación con un propósito: que anunciemos las verdades eternas en esta tierra, para que el hombre se libere del pecado, del poder de Satán, de todo ese lastre, ¿no? Entonces es necesario que pasemos al círculo de la intimidad. Pero también en ese pensamiento del círculo de la intimidad podemos pasar a un segundo pensamiento. Y es que los que Él llama para ser pescadores, Él los lleva a las alturas espirituales. No podemos ir a las alturas espirituales si no estamos en el círculo de la intimidad con Cristo. Y esa es la oración, ¿no? ¿A dónde los llevó Jesús a estos 3? Al monte Tabor, que se le llama el monte de la transfiguración. Los otros 9 se quedaron allá abajo, ahí en el valle abajo. Pero estos 3 estaban con Él. Estos 3 vieron lo que aquellos 9 no vieron. Estos 3 oyeron lo que aquellos 9 no oyeron.
Estos 3 disfrutaron lo que aquellos 9 no disfrutaron. ¿Qué es lo que trato con usted? Que usted sea un cristiano que se preocupe por esa intimidad con Jesús. Diariamente. Su intimidad. Y en esa intimidad Jesús lo lleva a alturas espirituales, ¿no? Donde usted es fuerte. Fuerte. ¿Qué importa lo que se venga encima, una tormenta, lo que sea? Pero usted se mantiene firme. Está en las intimidades. Mire lo que Pedro, Jacobo y Juan vieron. Fue tremendo en ese monte, ¿no? Ahí vieron un pedacito de gloria con un Elías que había sido arrebatado y con un Moisés que había muerto. En otras palabras, un pedacito de iglesia, un pedacito del fin cuando Cristo esté con sus santos. ¿A quién representa Moisés? A los muertos. ¿Y a quién representa Elías? A los transformados. Disfrutaron. Pedro disfrutó y le dice: Jesús, no nos queremos ir de aquí. Permítenos que levantemos una enramada, una para Moisés, otra para Elías y otra para ti. Había sentido seres humanos igual que nosotros, Pedro, Juan y Jacobo. Entonces, mi amado, cuando uno tiene el compromiso de este llamado a ser pescador, porque Él dice vas a ser, uno debe entender que Él nos lleva de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. No solamente en la intimidad, sino en las alturas espirituales. Pero ponga atención, cuando nos lleva a las alturas, tenga la certeza que también nos va a llevar al valle. El valle, bajar, no solo estar arriba, sino también abajo. El valle tiene un significado. Los momentos difíciles, los momentos críticos, donde nuestra fe es probada. Repítalo, donde nuestra fe ¿qué? Es probada. Eso es necesario. Porque nosotros podríamos ser cristianos de gritos y aleluya, y quien vive, y va. Pero cuando llegan los momentos difíciles de mantenernos firmes en la fe y de ser fieles al Señor, óigame, ahí se prueba. Puede ser con una dolencia, una enfermedad, pero pudiera ser también con una tentación al dinero o una tentación al sexo opuesto. Prueba. ¿Qué pasó con ellos? De estos 3, no oraron con Jesús. Están en el monte de la oración, en el monte de Getsemaní, y Jesús les pide orar con ellos y ellos se duermen. El Pedrito, que siempre era como el líder, también. Esto implica una caída. Sobre todo Pedro, del que estamos hablando. Le llegó el momento más difícil, la prueba. Y le dice Jesús: mira, Pedro, a mí me van a capturar, me van a golpear y me van a terminar matando. Y Pedro le dice: un momento, yo voy a morir por ti. Y me imagino que se llevó la mano, nosotros tenemos aquí el corvo, ¿verdad? Allá la espada. Yo no voy a permitirlo. Había disposición. Todo cristiano tiene disposición. Pero hay un momentito en que descuida la parte espiritual, se duerme. Pedro se debilita. Y cuando llega el momentito de la aprehensión, de la captura de Jesús, Pedro saca la espada. Pero no sacó la espada de la palabra, sino la otra, ¿no? Y usted conoce bien lo que sucedió. Pedro quería volarle la nuca a Malco. Jesús no lo permitió y solamente le cortó la oreja. Pero además de eso, viene la negación. Jesús lo capturan y él se va a una distancia. Y le preguntan: ¿tú eres uno de ellos? No sé quién es. Lo niega. 3 veces lo negó.
¿De dónde vino eso? No se fortaleció en la oración, ¿no? Usted tiene que apartar un tiempo y ser disciplinado en eso. Ahora, lo niega, lo negó. ¿Y sabe qué dura fue esa experiencia? Duele ver a un líder. Dice, no lo conozco. Oiga, no lo conozco. Eso es triste, ¿no? Pídale a Dios, Señor, que yo nunca te vaya a negar. Porque si Pedro lo negó, ¿y quiénes somos nosotros que no podía darse ese momento? No. Pero aquí viene una experiencia maravillosa en esa negación, en esa prueba. Pedro reconoció su error. Cuando el gallo cantó y Cristo lo volvió a ver, Pedro reconoce su error y lloró. Literalmente dice, y lloró amargamente. Yo le pregunto, este llamado a ser pescador, que ha sido llevado ahora a la prueba después de estar en las alturas, llorando, derramando lágrimas, bendita lágrimas, porque estaba dolido, arrepentido, avergonzado. ¿Era necesaria esa experiencia? Sí. ¿Quién me dice por qué era necesaria? Porque Jesús lo iba a convertir en pastor, corazón de pastor. El pastor que no tiene corazón sensible de misericordia no sirve para pastor. Escuchen. El corazón de pastor es sensible. Se duele de ver la triste condición de una oveja herida, una oveja perniquebrada, una oveja que anda perdida. Se duele y solo puede ser compasivo, misericordioso, si lo ha vivido. Oiga, si lo ha vivido. El que ha vivido momentos difíciles comprende al otro que está sufriendo. ¿Me comprende ahora usted? Alabe a Jesucristo en entonces. Este Pedro que llora, que está llorando, reconociendo su infidelidad, reconociendo su negación, reconociendo que hubo fallado. Días después, Jesús le dice, ¿me amas? Sí, Señor. ¿Me amas? Sí, Señor. ¿Me amas, Pedro? Sí, tú lo sabes. ¿Qué le dice Jesús? Pastorea a mis ovejas. Aquí somos pastores. ¿Sabe cuántos somos? Un día alguien me preguntó y me quedé yo, mire, no sé cuántos somos, le digo, no creo. ¿Y sabe cuántos me salieron? 11 y conmigo 12. Óigame, 12 pastores. Pero lo más hermoso es saber que atrás de ustedes hay un grupo que se está formando y levantando para ser pastores. Entonces, no se extrañe que el Señor lo lleve al valle de las pruebas, de las dificultades, donde no hay, y usted se mete la mano en la bolsa y no tiene, y se sienta a la mesa y ayer le sirvieron frijolitos y hoy en la mañana frijolitos y mañana frijolitos. Qué ricos si son amelcochaditos. Pero es necesario pasar por la dificultad. ¿Por qué no decirlo? Por la pobreza, para entender a los pobres. Por la dureza de la dolencia, para entender a los enfermos. Este es el verdadero evangelio. Fíjense que en esta semana me sentí mal. Un muchacho acá, que le he dado a la plaza de conserje, porque aquí no había conserje, todo el mundo, qué bonito, son hermanos, son lindos, hacen lo que pueden, pero yo dije, es necesario que haya un conserje.
Y como está un poco gordito esta persona, mire, hizo una fuerza. Y en esa fuerza que hizo, yo no sé si se dislocó. ¿Qué pasó con la columna? Y bueno que no podía caminar. Y vengo yo, le digo a un hermano, yo creo que por ahí está el hermano, le digo, por favor, llévelo. Y lo subió a su vehículo, el hermano. Yo supuse, porque si yo hubiera sido, lo llevo a la puerta de su casa. Pero el hermano lo dejó en el centro. Que Dios lo bendiga. Y este hombre vive allá en la Troncal del Norte. Tenía que tomarse por lo menos 2 buses. Lo dejó en el centro. Al día siguiente me habló la mamá y me dice, mire, lo que más me duele es que me lo dejaron tirado en el centro. Bueno, pero yo le dije al hermano, no, me dijo. Al día siguiente le jalé las orejas al hermano. Le dije que lo llevara. Sí, me dice, pero es que él me dijo que lo dejara en el centro. Y aunque lo hubiera dicho, usted tenía que llevarlo a su casa, ¿no? ¿Qué quiero decirles a ustedes? ¿Ustedes creen que es casualidad que Dios les haya provisto una casa o que les haya provisto un vehículo? ¿Verdad que no es casualidad? ¿Por qué se hacen los importantes con sus vehículos? ¿Por qué no auxiliar al que no tiene? Ayudarlo, ponerse a la orden. Y si usted siente que va a gastar más de la gasolina, venga al pastor y mire, yo gasté 3 pesos más y yo se los doy. Pero seamos generosos, seamos solidarios. Ese es el verdadero evangelio. Y yo no sé si se molestó el hermano porque yo lo regañé, le dije, no me convence su evangelismo, le dije. ¿Y dónde va a ir usted si se muere ahora? ¿Al cielo o al infierno? Si a mí me van a evangelizar, yo le diría a usted que le importa. Pero estoy bromeando, pero la verdad es esta. El evangelio no es ese palabreríto bonito. Son hechos. Diga, son hechos concretos. No solo palabras, hechos. Y este país, nuestra nación está necesitada. ¿Cuánta gente, hermanos, necesitados? Porque somos más en este país los que no tienen recursos, no tienen empleo, no tienen trabajo. Es triste, ¿no? Entonces, sea solidario con sus hermanos. Decimos amén. Vamos terminando. El tercer pensamiento es que fueron llevados a la prueba, pero el cuarto pensamiento es que este Pedro, que fue probado y que se duele y se arrepiente, ahora es llevado a la pesca. Diga, ¿llevado a qué? A la pesca. Este es el punto. Te haré pescador de hombres. ¿Y sabe cuántos años pasaron y Pedro no pescaba? Sí, fue al lago de Galilea, pero no se trataba de eso. Pasaron 4 años. Porque en el ministerio con Jesús tuvieron 3 años y medio. Y Cristo murió, resucitó y se fue. En esos días es que Pedro se queda con los discípulos. 120, oraron. Y luego usted sabe cuando el Espíritu Santo descendió. Y Pedro, lleno del Espíritu de Dios, ¿qué pasó? Predicó un mensaje que estremeció a los jerusalemitanos, a los de Jerusalén. Los estremeció y a todos los que estaban ahí. Y se convirtieron, ¿cuántos? 3,000 personas. Alabe a Cristo. Fue tan efectivo que tengo la impresión que el liderazgo de Pedro en esos momentos influyó en esa comunidad cristiana. Porque comenzaron con 3,000, luego a 5,000, 8,000 y fue creciendo. Influyó que si usted se lee despacito el capítulo 4 y el 5, la gente comían juntos, comían en
común. Pero una cosa hacían: a nadie le hacía falta nada. Todos compartían. Todos compartían. Qué bueno que usted comparta. A mí me han dicho: Mary, ¿por qué se fue a meter ahí, a ese lugar, a esa chifurnia? Aquí se me fue una familia hace como más de 5 años. Porque dijeron: si el hermano José se ha ido ahí a una chifurnia, se ha ido a meter ahí donde hay chusma. Pues bendito Dios, si Dios me ha llamado a pescar ahí, en el río de la chusma, que se salven, que se salven. No es remoto, porque me lo han dicho 1000 veces. ¿Y por qué no abrir una iglesia allá donde no hay chusma? Si esa es la voluntad de Dios, lo haré. Porque un pescador puede pescar chimbolitos, pero también unos hermosos peces, ¿no? Digamos todos: el Señor me ha llamado a ser pescador. Vamos todos: el Señor nos ha llamado a ser pescadores. Aquí no es pecera, aquí es el río de todo el país. A pescar se ha dicho, a traerlos para Cristo, a traerlos para Jesús, para que cambien sus mentes, cambien sus corazones, cambien su sistema de vida. Amén. ¿Cuántos se van a comprometer ahora? Quiero que se comprometa en su trinchera, ahí donde esto está, que usted vende en el mercado, ¿verdad? Y vaya a las verduras, vaya, venga para acá, corazón. Mire, y usted se congrega, le invito. Ya está usted. ¿Qué tal si pesca? Así es. Pero si usted es de caché, de escritorio, ¿verdad? Ejecutivo, ¿verdad? Llega y se sienta en su oficina, ¿verdad? Bien, muchachos, vamos a comenzar las labores de este día. Quiero decirles que vamos a orar primero. Tú sos evangélico, ¿verdad? Sí. Di la oración. Allí también usted puede pescar. Ganemos a este país para Cristo. Ganémoslo para Cristo. Quiero que oremos, pero que se disponga. Dispongámonos. Va a poner su mano en alto aquellos que se disponen y dice: Señor Jesús, mi Padre bueno, mi Padre eterno, mi soberano, aquí estoy, dígale. Gracias porque me he llamado a ser pescador. Aquí estoy, Jesús. Que tu Espíritu Santo me impulse. Yo quiero ser pescador. Yo quiero ganar a mi país para ti, Jesús. O en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Padre mío, motívanos. Enciende la llama en el corazón de cada hermano y hermana, en el corazón de tu pueblo. Que veamos a los necesitados. En el nombre de Jesucristo, mi Señor. Oh, gracias, mi Padre. Dígale: estoy a ti, Señor, a tu orden. O en el nombre de Jesús, mi Señor y Salvador. Sigan orando. Quiero invitar a una persona aquí al frente. Jesucristo derramó su sangre en la cruz del Calvario. Jesús derramó su sangre en la cruz porque Él quiere que nadie perezca. Él quiere que todos vengamos al arrepentimiento. Jesús quiere que vengamos al arrepentimiento. Jesús quiere que tú seas uno de los suyos, del círculo íntimo de Él. Ven a Jesús. ¿Hay alguna persona ahí donde está? Quiero orar por usted. Si usted quiere, ahí donde está, levanta su mano y desde aquí dirijo mi oración para usted. ¿Hay alguna persona en esta mañana? Únase, unámonos. Jesús murió en la cruz, derramó su sangre con el deseo de que nadie perezca. ¿Hay alguna persona en esta hora? Se siente agobiado, se siente angustiado, afligido, atribulado, emproblemado. Jesucristo es la respuesta. Él es nuestra respuesta, nuestra salida. Quizá ha estado enfermo, está enferma. Él es nuestro sanador, nuestro sanador. Por sus heridas fuimos nosotros curados. Si usted le ha ofendido al Señor, siente que le falló, Jesús quiere perdonar nuestras ofensas, perdonar nuestros pecados.
¿Hay alguna persona ahí donde está? Levante su mano en alto. Voy a orar por usted. Voy a orar por usted. Venga Jesús. Día de restauración. Día de levantarnos. Día de salvación. Día de salvación. Día de levantarnos. Día de salvación. Día de salvación. ¿Hay alguien allí? ¿Alguna persona? Vamos a orar. Quiero terminar orando por los enfermos. Es posible que usted ha estado agobiado, agobiada. Ha habido una dolencia que no le deja en paz. Jesucristo es tan lindo, es tan bueno. Quiere orar allí, ¿verdad? Pero entonces ministrele allí. Allí ministrele, que reciban a Jesús allí o reconcilien allí. Así es. Perfecto. Por este lado quiero orar. Si alguien realmente siente que ya no soporta, Jesús es nuestro sanador. Derramó su sangre en la cruz para hacernos libres de toda dolencia. Por sus heridas somos nosotros curados. Por su llaga somos nosotros curados. Así es, ¿no? ¿Hay alguna persona? Voy a orar por usted. O alguien que esté desanimado, desanimada, ¿no? Usted se proyecta al futuro, hacia adelante, hacia el futuro. Así es, ¿no? Jesús quiere bendecirnos. Jesús quiere sacarnos adelante. Venga Jesús, vamos a orar. Dios bendiga a la señorita. ¿Alguna persona más? Qué bueno, hija. Pase por acá, la felicito. Ah, Montreal, Ottawa. Qué bien. Vamos a orar por usted. ¿Sabe que Jesucristo es el centro de la vida? Nadie que fue a Jesús regresó enfermo. Y todos los que le recibieron, sus vidas cambiaron. Usted es una mujer de éxito, pero será mejor con el amado a la par suya, con Cristo. Lo va a recibir, ¿verdad? Con todo el corazón. Repita conmigo estas palabras. Señor Jesús, yo reconozco que te necesito. Tú me diste vida, me diste soplo, me diste cuerpo, con un propósito, que te honrara con mi vida. Ahora yo decido por ti y abro mi corazón para ti. Perdona mis pecados, mis faltas, todo aquello que te haya ofendido, perdóname. A partir de hoy, soy tu hija. Gracias, Jesús. Gracias, Padre, por darme a tu Hijo Jesús. Mis pecados son borrados y lavados. Y te pido que me des tu Espíritu Santo, que me llene. Te lo ruego. Y hazme una pescadora de almas, de personas que te conozcan a ti, Jesús. Gracias, mi Padre. Encomiendo, Señor, la vida de mi hermana a ti. Espíritu divino, fortalécela, anímela. Bendita seas, hija. Benditas tus salidas, tus entradas. Benditos tus ingresos. Bendito tu hogar, tu familia. Bendito lo que emprendas, lo que hagas. Bendita sea en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Eres bendita. Que te prospere todo en el nombre de Jesús. Gracias, hija. Gracias. En el nombre de Jesucristo. Démele un abrazo a ella, por favor. Venga, por favor. La Iglesia Central, Altar de Dios Internacional y su pastor, José de la Paz Palacios, presentaron su programa
Santa Unción. Un espacio del Espíritu Santo para edificar, exhortar y consolar al pueblo de nuestro Señor Jesucristo. Si usted ha recibido bendición a través de este programa, llámenos al teléfono 2270-8080 o escríbanos a Avenida Barberena, número 1423, Barrio San Jacinto, San Salvador. Esperamos nos vuelva a escuchar a la misma hora y por esta estación deseamos que el Espíritu Santo derrame sobre usted su santa unción.